Cuando digas. Para empezar la entrevista, cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios en el mundo del periodismo, cómo fueron tus primeros trabajos. ¿Qué tal? Pues yo empecé como casi todo el mundo, por lo menos que yo conozca, en el mundo de la radio, de becario. Ujú, Yo entré a hacer unas prácticas de verano en la cadena SER, hace ujú, ya un porrón de años, tú no habías nacido. y, y bueno, pues ahí tuve la suerte de ir a deportes, que era lo que a mí me gustaba, y ujú. empecé haciendo un poquito de todo. Pues cuando eres becario vas donde hace falta, donde como es verano hay gente de vacaciones y entonces hace falta mandar a alguien para cubrirlo, vas a un entrenamiento, a una rueda de prensa, estás en redacción cogiendo teléfonos, pues eso, un poco de todo lo que hiciera falta. Y a partir de ahí, pues una evolución muy tranquila, muy lenta si quieres, y muy natural también. Fui haciendo diversas cosas hasta que acabé haciendo la producción de entonces Carrusel Deportivo en la SER y luego después con el cambio de emisora, pues Tiempo de Juego en COPE. Ujú. Y cuando empezaste en la serie, cuando estabas metiéndote un poco más en el mundillo, por así decirlo, ¿qué Uh -huh. referentes tenías? Es el tópico, pero es verdad. Yo cuando empecé a trabajar con Paco González, con Manolo Ujú, Lama, con Pepe Domingo Castaño, con José Ramón de la Morena, ujú. de esto que empiezas a trabajar y que casi ni te crees que estés trabajando con ellos porque es la gente a la que yo escuchaba en mi casa. Cuando yo estaba un domingo tirado escuchando la radio, yo me ponía a Carrusel Deportivo y escuchaba a Paco y a Pepe y a Lama. Escuchaba mucho la cadena SER, más allá de deportes. Me gustaba mucho el programa que hacía Javier Sardá, se llamaba La Ventana. Bueno, ahora se sigue llamando La Ventana, pero ya no es con Sardá, es lo que hace ahora Francino por la tarde. Y luego leía bastante también prensa, leía el País, El Mundo, me gustaba también los diarios deportivos, Ujú. AS y Marca, un poco todo eso es lo que miraba. Y luego ya cuando, después de la SER, entrasteis bastantes en COPE, ¿cómo fue todo ese cambio? ¿Cómo fue habituarse a una nueva cadena y eso? Pues fue muy divertido, muy excitante a nivel profesional, muy acongojante, por no decir de otra manera, porque al final fue un salto de mucha gente. Ya. eh, Hacer algo, digamos que pasamos a hacer lo mismo, solo que en un entorno diferente, con unas Claro. condiciones diferentes, y fue un salto que daba vértigo, la verdad, porque además llevamos un poco la responsabilidad de que era una operación arriesgada para la COPE. La COPE estaba en una situación económica chunga, Ujú, y esta operación era un poco el asidero para salir de esa mala situación. ujú. Entonces, si todo salía bien, como afortunadamente acabó pasando, pues mucha felicidad para todo el mundo, pero si las cosas empezaban a salir mal, si de repente llegaban los primeros estudios de audiencias y a nosotros no nos escuchaba nadie, o llegaban los primeros resultados publicitarios y la publicidad no entraba como se esperaba, pues íbamos a tener todos un problema serio, y mucha gente que estaba con una estabilidad laboral importante en la cadena SER, pues se podía ver, bueno, pues con eso perdido. Así que fue un salto que dio mucho miedo, pero que fue muy bonito también. Ujú. Porque ese salto lo diste, vamos, lo voy a decir varias personas, pero fue principalmente liderado por tres grandes figuras de toda la historia de la radio, como Pepe Domingo Castaño, Paco González y Manuel Lama. ¿Qué son ellos tres para ti? ¿Qué significan en tu vida laboral? Es que lo son todo. Es decir, yo les conocí a ellos siendo un chaval que no estaba formado ni laboral ni personalmente. Ujú, eh, y son figuras que a nivel laboral me han enseñado absolutamente todo lo que sé, pero que a nivel personal ujú, también me han modelado. Lo que yo soy ahora como persona es también en gran parte gracias a ellos. Sobre todo con Paco y con Pepe, ¿no? De Manolo a nivel profesional he aprendido y sigo aprendiendo ujú. muchísimo.
pero digamos que el trato con él era, por el trabajo que yo he ido desempeñando, el trato con él era menos directo. Sin embargo, con Pepe Domingo y más aún todavía con Paco González, yo llevo 20 años viéndome 5 días a la semana, 10 horas al día. Tengo la suerte de que me pasa eso con una persona que me parece que es el mejor comunicador de radio que hay en este país, y que por lo tanto puedo aprender permanentemente de él. Pero ya te digo que no solo como profesional, que por supuesto 100%, sino también como persona, lo que yo soy en gran parte es de esas fuentes de las que he bebido. Y ahora, después de pasar de Carrusel Deportivo a la SER y entrar en Tiempo de Juego en COPE, ahora Tiempo de Juego realmente es de los programas más escuchados, si no el más escuchado de toda la radio. ¿Qué es para ti poder trabajar en Tiempo de Juego? Pues es muy divertido, es algo muy, muy divertido, es algo que por un lado efectivamente lleva, como dices tú, el reconocimiento de que sabes que la gente te escucha y sabes que cuentas algo y tiene repercusión, y sabes que ya no solo por lo que digan los estudios de medios, sino que lanzas un canal de YouTube y te ves en poco tiempo con 300.000 suscriptores y con vídeos con un montón de visitas. Entonces es algo muy divertido. Es bastante agotador también, porque bueno, es un trabajo que exige mucho en cuanto a horas, en cuanto a horarios un poco tal. Si te gusta el periodismo deportivo, pues de momento tienes que saber que a los fines de semana renuncias, por lo cual eso a veces se hace un poco largo, se hace duro. Es al salir de aquí ahora, yo que sé, ahora que viene febrero y sales un 12 de febrero aquí con el frío un sábado por la mañana, que la gente se queda en su casa viendo Netflix y con la manta y tal, y tú te vas a la radio a echar 12 horas, ¿no? Y así cada fin de... Eso es durillo. Pero luego es muy gratificante por muchas cosas, por la gente con la que trabajas, por la repercusión que tiene, y también por la posibilidad que nos da de ir explorando cosas nuevas, de ir no haciendo siempre lo mismo, pues como te decía, ¿no? De crear un canal de YouTube, de explorar medios como TikTok, como Twitch, de ir experimentando con nuevas formas de contar las cosas, que también es algo que nos gusta mucho. Y de todos esos momentos que has tenido, como tú decías, también tienen su parte dura, obviamente, pero de todos los momentos buenos que has tenido, ¿cuáles han sido los mejores momentos que has podido pasar? Hace muy poquito lo hablábamos con Paco González y la gente del equipo. Hasta hace unos meses la respuesta a esta pregunta podría ser una, y ahora es otra totalmente distinta. Ahora lo que nos queda como los momentos más intensos, más duros, pero también profesionalmente más bonitos, son los del confinamiento. Cuando se dejó de jugar al fútbol, y sin embargo un programa como Tiempo de Juego, a lo que dedicaba 10 horas de antena seguidas era a contar los partidos de fútbol, se siguió emitiendo hablando de otras cosas totalmente diferentes. Eso a nosotros nos hizo crecer como periodistas una barbaridad, hacer cosas nuevas, desarrollar un montón de géneros diferentes, tocar muchas más entrevistas, investigar muchos más temas. Sin duda, a nivel profesional, lo que nos ha quedado más marcado, ¿no? Pero yo creo que no solo por reciente, sino porque yo creo que es algo que ya va a quedar para siempre, es eso, los programas que hicimos durante el confinamiento entre marzo y junio del año pasado. Y también he visto por ahí que tú corres maratones, has estado en Nueva York también corriendo. ¿Cómo te sientes más cómodo o cómo has podido vivir mejores experiencias? ¿Estando en la radio trabajando o estando corriendo? Pues es muy diferente, y al final todo va un poco relacionado. Y correr larga distancia, correr maratones, es algo que te ayuda a muchas cosas en la vida, porque te exige. Correr un maratón, siempre se dice que no lo corres el día de la maratón, ¿no? Sino que lo corres durante los meses anteriores que lo estás preparando. Entonces, eso te exige un método de entrenamiento, una disciplina, una planificación, y de ahí sacas muchísimas cosas para la vida diaria.
Y luego a mí me pasa una cosa, yo cuando salgo a correr, si salgo con gente no, pero si salgo solo, pues voy dejando la cabeza rular y muchas de las cosas que pasan luego en el programa son cosas que se me han ocurrido mientras estaba por ahí corriendo, entrenando, tal. Son cosas que son diferentes, pero de alguna manera van unidas. Al final también la radio, aunque me lo paso bien y lo disfruto, pero no deja de ser mi profesión, con lo que yo me gano el sueldo, y correr es mi ocio, es algo que yo hago simplemente porque me divierte y porque me hace sentirme bien. Entonces, como experiencia pura de disfrute puro, pues seguramente correr. Ahora que con el COVID están un poco más paradas todas las carreras y eso, ¿qué objetivos tienes en 2021 para carreras, bueno, tanto para carreras como en la radio? Pues en la radio lo que me gustaría es seguir creciendo y seguir haciendo cosas nuevas, seguir explorando cosas nuevas, no tener la sensación en ningún momento de que nos estancamos, de que estamos muy contentos con que nos escucha mucha gente y de repente mirar atrás y decir, coño, si llevamos 2 o 3 años haciendo lo mismo sin un cambio. Entonces, lo que me gusta es intentar estar atento a las cosas nuevas que podamos hacer, a la gente ya mucho más joven que nosotros que viene y que nos dice, oye, ¿por qué no tiramos por aquí? ¿Por qué no hacemos esto otro? Entonces, me gustaría no perder esa capacidad de crecer por caminos diferentes. Y en cuanto a las carreras, pues seguir pasándomelo bien y cruzar los dedos porque dentro de poco pueda volver a ver carreras, ya no por el hecho de las carreras, sino porque eso significará que a todos los niveles estamos todos mucho mejor, y poder volver a disfrutar. Tengo muchas ganas de volver a preparar una gran carrera, un maratón, además de irme al Quinto Pino y pegarme un homenaje. Yo creo que Tokio en cuanto esto se pueda y esté todo más tranquilo y tal, seguramente el maratón de Tokio sea lo primero que intente hacer. Decías ahora también de las generaciones que están viniendo ahora también a COPE y eso. ¿Cómo ves Mm. el futuro de la radio con las generaciones que estás viendo venir? Pues a nivel de material humano, por así decirlo, no tengo ninguna duda de que está asegurado. Ujú. Siempre es difícil y sobre todo cuando en el techo tienes a gente, pues eso, ¿no? Hemos hablado de Paco, de Lama, de Pepe Domingo, no es que sean buenos en lo suyo, es que son los mejores de la historia, ¿eh? Es como querer ser delantero en el Madrid, pero está Cristiano Ronaldo por delante, o en el Barça y está Messi. Es fastidiado. Pero viene gente con mucho talento y entonces al final en el Madrid Asensio se abrirá paso y en el Barça Ansu Fati o Pedri o el que sea se abrirá paso, eh, y en el Atlético de Madrid lo hará Marco Llorente y demás. Entonces yo en cuanto a gente y a gente joven con talento y con ganas y capacidad de trabajo que viene, ahí no tengo ninguna duda, el futuro está asegurado. Y luego, en cuanto a la radio como medio, pues tampoco dudo mucho de que de una manera o de otra se abrirá camino. Eh, Todo está en constante evolución, pero los medios también lo están, las radios también lo están. Ahora mismo tú y yo estamos hablando a través de Zoom, y rara es ya la entrevista que, por ejemplo, Juanma Castaño, cuando hace por la noche una entrevista en El Partidazo, que no la hace también a través de Zoom y no solo puedes escuchar al protagonista en la radio, sino que le puedes estar viendo en directo en tu teléfono móvil o en la tablet o donde sea. Entonces, esa evolución existe y yo creo que la radio ya va haciendo ese camino, así que de una manera o de otra creo que también le va a ir bien. Ujú. Decías ahora que estabas viendo a las nuevas generaciones de COPE que entraban, que veías que tenían aspiraciones y eso. Si tú miras cuando tú estabas empezando, ¿qué aspiraciones tenías o qué sueños tenías? Eh, Pues al final seguramente casi ninguno de los que luego se han cumplido. Es decir, yo me veía haciendo otra cosa. Para empezar, yo ni siquiera me veía en radio. Yo cuando sí tenía muy claro que quería hacer periodismo, eso desde muy pequeño, pero si a mí con 17, 18, 19 años al empezar la carrera de periodismo me preguntan cómo te ves en un futuro, yo me imaginaba a mí mismo escribiendo Ujú. en algún periódico de tirada nacional, escribiendo cosas, pues no sé de qué, o de deportes, o de sociedad, o de política, o de lo que fuera, pero era lo que me imaginaba. Eh,
Y luego, sin embargo, pues la vida, las cosas que van ocurriendo, las oportunidades laborales te van llevando por un camino por el que al final he sido absolutamente feliz. No sé si más o menos que se hubiera escrito, pero no es algo que yo luego haya echado de menos. Con lo que he hecho he sido y estoy siendo plenamente feliz, pero desde luego no se parece a lo que me imaginaba cuando empecé. Ahora que decías eso, que antes pues, tenías como objetivo escribir, ¿nunca has pensado ahora, por ejemplo, que ya estás más asentado en el mundo de la radio, no te has planteado empezar a escribir en algún sitio o empezar, como decías antes, en las redes sociales a intentar crear tú también Mm. contenido por tu parte? Sí, permanentemente. Me lo planteo permanentemente y se me han ocurrido 20.000 cosas que hacer, desde el blog hasta el videoblog, el canal de YouTube, crear contenido para Instagram. Eh, lo que pasa es que al final ese salto a un compromiso más serio no lo doy precisamente a lo mejor por esa palabra, ¿no? Porque me exigiría a mí mismo un compromiso. Quiero decir, cuando yo haga algo de eso, que es una puerta que tampoco cierro, quiero saber que lo voy a hacer plenamente bien y que le voy a dedicar tiempo y que no va a ser una cosa que me voy a poner un día y voy a lanzar un vídeo en YouTube y luego voy a estar 2 semanas lanzándolo y luego un mes sin hacerlo porque voy a estar agobiado con mi curro en la radio. Entonces, hasta que yo no tenga claro que tengo el tiempo y la energía suficiente para hacerlo, pues no lo haré porque lo quiero hacer bien. Pero sí es verdad que es una inquietud que está ahí y que no sé de qué manera, pero sí que periódicamente me voy planteando, sí. Y ahora ya, dejando un poco al lado el tema laboral, más laboral y eso, de las veces en las que has viajado a estadios, aunque sea ya por tu cuenta o con la radio, ¿cuáles han sido los estadios que más te han impresionado las primeras vez que los visitaste? Como recuerdo más bonito, tengo el del Chelsea, Stamford Bridge, porque fue una cosa que hice, esto fue hace 3 años, si no recuerdo mal, y era un capricho que tenía de toda la vida, que era poder ir a un partido del Boxing Day, de estos que se juegan en las fechas de Navidad en Inglaterra, y eso era una cosa que yo tenía dentro de años y años y años, y por fin ya fue eso, hace 3 años pude hacerlo y además lo hice de una manera muy bonita, con la familia, con mi hija, tal, no sé qué, con más gente y lo disfruté muchísimo. Si pienso en un estadio, lo primero que pienso es en eso. Luego tengo recuerdos bonitos de los 3 grandes estadios de Madrid que yo he conocido. He estado en el Bernabéu, he estado en el Calderón, he estado en Vallecas. Los últimos más emotivos de Vallecas. Yo soy un aficionado del Rayo Vallecano no de cuna, sino por convicción y más bien tardío. Y al Rayo me gusta mucho porque además le debo el haberme vuelto a emocionar con el fútbol, ¿no? Yo, pues de joven, como todo el mundo, me gustaba mucho el fútbol, luego empiezas a trabajar en esto y ves que, bueno, pues que los futbolistas son como todas las personas, unos más majos, otros más tontos, unos más simpáticos, otros son gilipollas. Entonces, pierdes un poquito esa conexión, ¿no? Y gracias al Rayo, y yo me volví a conectar y a vivir con ese puntito de hincha el mundo del fútbol y las últimas veces que he estado en Vallecas, la verdad es que me lo he pasado muy bien. Y ya no estadio, sino un partido que te haya emocionado, pues si has podido estar en algún ascenso del Rayo o cualquier partido del Rayo o cualquier otro partido en el que hayas podido estar, que más te haya emocionado por ambiente, por resultado, por lo que sea. Recuerdo mucho un partido, una final de Copa Ujú. entre el Real Madrid y el Deportivo de La Coruña, es la que llaman la famosa final de Copa del Centenariazo. Era el año del centenario del Real Madrid. El Real Madrid consiguió que ese año se jugara la final de la Copa del Rey en su estadio. Ujú. Y digamos que todo iba orientado a que el Real Madrid ganase aquella final y fuera como el fin de fiesta de los actos del centenario. Llegó por ahí en medio el Deportivo de La Coruña, ganó la final de Copa y le reventó al Real Madrid la fiesta. No a nivel emoción, pero sí a nivel profesional, esa es la que más recuerdo, porque esa es de las últimas veces que yo, trabajando, he estado en un estadio de fútbol. Ese día hicimos todo el programa desde allí, desde el Estadio Santiago Bernabéu, algo que ahora es
impensable, pues ese día estaba Paco González, Pepe Domingo, nosotros como productores estábamos allí en el Bernabéu, se vivía un ambiente de fútbol tremendo. El ambiente luego de choque y de decepción de la afición del Real Madrid, incluso de los propios jugadores, también era un ambiente que se podía palpar, y ese lo recuerdo de manera muy, muy vívida a nivel profesional. Y ya por último, para terminar, ¿qué consejos le darías a un chaval que está empezando en la radio o en el periodismo deportivo? Yo con esto siempre me acuerdo a mí me gusta mucho Joaquín Sabina y tiene en una canción tiene una frase que dice, ¿qué consejos voy a darte yo que ni siquiera sé cuidar de mí? Entonces, a mí dar consejos me cuesta mucho porque además digo, jolín, a ver si voy a dar un consejo y me van a hacer caso y le voy a arruinar la vida a alguien, ¿no? Ah, se fue. ¿Estás ahí? Que se había ido ahí, vale. Lo que a mí me ha funcionado es trabajar mucho. Eh, Trabajar mucho, fijándome nada más que en eso, que en dar el 200% de lo que yo tenía. Y cuando digo fijándome en nada más, es fijándome en nada más. Es decir, ni en horas trabajadas, ni en sueldo, ni en comparación con otros compañeros, sino simplemente yo trabajar, 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 trabajar. Y a mí me ha funcionado. Yo sé que ahora hay mucha gente que sobre eso dice que le parece fatal y que el trabajo de uno pues cuesta dinero y hay que valorarlo, y que si las condiciones no son las adecuadas, pues hay que saber decir que no, y que si el sueldo no es el adecuado, hay que saber decir que no. Bien, a mí todo lo que haga la gente me parece bien. A mí lo que me ha funcionado es trabajar. Ah, y otra cosa que sí que la puedo decir de manera universal, que es, fíjate tú la tontería que te voy a decir, intentar ser buena persona. Parece una chorrada, pero al final en un grupo de trabajo, ser o no ser buena gente, yo creo que sí que cuenta, sí que hace la diferencia. Y los aspectos técnicos o más profesionales de un trabajo, casi todo se puede modelar, casi todo se puede aprender. Y si no eres muy bueno en una cosa, ya lo serás en otra. Pero lo que lleves tú dentro y cómo te relaciones con la gente y si creas buen o mal ambiente a tu alrededor, eso es tuyo y lo llevas para ti y eso lo llevas y lo generas. Y a mí eso también, eso que parece una tontería, intentar hacer eso a mí me ha ayudado. Me ha ayudado a nivel profesional, me ha abierto puertas. Entonces, bueno, como además creo que eso nunca va a estorbar y nunca va a estar de más, ese consejo sí que lo daría. Pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por estar aquí. Y por... Nada, muchas gracias a ti y mucha suerte, que te vaya muy bien y por aquí me tienes cuando quieras.